Bienvenido, abogado, a un nuevo podcast, el cual es de la forma de aparición del delito. La forma de manifestación de la resolución delictiva y la proposición y conspiración. Tenemos lo que es el grado de ejecución de la tentativa y la consumación. La forma de participación de la auditoría y complicidad. Después de estudiar los elementos esenciales y accidentales del delito, nos resta más concluir el estudio de esto a referirnos a la llamada forma de aparición del delito, cuya determinación es de gran importancia en la aplicación de las penas. La proposición se verifica en el artículo 17 de nuestro Código Penal. Cuando una persona está dispuesta a cometer un delito, propone una ejecución a otra persona la conspiración, en cambio. Existe, según el mismo artículo, cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución del delito. Nos habla que la proposición y la conspiración no tiene que darse ni se da necesariamente en todos los delitos, ya que en relación con la mayor parte de los delitos la proposición y la conspiración no son punibles. En términos generales, podemos decir que solo se penan cuando se dan en relación con algunos delitos contra la seguridad interior o exterior del Estado. Las formas imperfectas de ejecución del delito, grados de ejecución, o actos preparatorios tentativos o consumación. Una vez que se ha decidido la comisión de un delito, se hace necesario efectuar generalmente una serie de actos llamados preparatorios. ¿Por qué? ¿Y para qué sirven? Precisamente para preparar su ejecución, tal el caso, por ejemplo, de quien dispuso a envenenar a otra en camino a la farmacia a comprar el veneno. Los actos preparatorios deben distinguirse cuidadosamente de los actos de ejecución y específicamente de la tentativa, porque mientras esta sea punible, aquellos no lo son, salvo en los pocos casos en los que la ley los sanciona expresamente. Conforme a nuestro artículo 15 de nuestro Código Penal, para que exista una tentativa debe realizarse de actos inequívocos de ejecución de un delito determinado, ya que de conformidad con ello deben de considerarse actos preparatorios. Todos aquellos que no sean constituya a estos actos inequívocos en nuestros tribunales califican de tentativa son de una realidad. Como la fórmula de actos inequívocos, la ejecución no es suficiente y tampoco es clara. Podría utilizar para determinar cuando la tentativa, a la teoría de la inmediatez temporal. Muy importante para diferenciar entre un acto preparatorio y una tentativa es remitirse al correspondiente del tipo, pues lo que en relación con un delito puede construir un acto preparatorio, porque en la relación con otro puede constituir una tentativa. Y muy importante es también saber y tener en cuenta que desde un punto de vista político y criminal debe darse al sujeto todas las oportunidades posibles para que desista de la ejecución del delito, sin exponer a la imposición de una pena. En algunos casos, la ley incrimina expresamente los actos preparatorios. Tales acontece en nuestro artículo 221 de nuestro Código Penal y nos establece que una pena para que tuviera en su poder ganzúas u otros instrumentos destinados especialmente para ejecutar el delito de robo. Desde el momento en que el sujeto ha realizado actos inequívocos de ejecución de un delito determinado, se ha franqueado ya la barrera de los actos preparatorios para entrar en el campo de la tentativa. De conformidad con lo establecido en nuestro artículo 15 de nuestro Código Penal, para que existan tentativas se requiere, número 1, que se actúe con la intención de cometer un delito determinado, y número 2, que se realicen actos inequívocos de ejecución de ese delito determinado. Número 3, que dicho delito no se consuma por causas ajenas
a la voluntad de la gente. En primero de estos requisitos podemos decir que nos indica que la tentativa solo cabe en los delitos dolosos. ¿Y por qué? Y no en los culposos, ya que se precisa que se actúa con intención delictiva. En el segundo, como lo hemos visto, sirva para distinguir la tentativa de los actos preparatorios. En tanto que en el tercero, además de distinguir entre la tentativa y el delito consumado, tiene por objetivo brindar la agenda de la oportunidad de desistir sin que la sea aplicable más pena que la correspondiente a los actos ya ejecutados, siempre que estos constituyan por sí mismos a un delito. Es también de suma importancia distinguir entre delito de lesiones y la tentativa de homicidio. El carácter diferencial en este caso está constituido por la intención con que se actúa. Tenemos que la tentativa inodia o delito imposible, cuando el delito no puede producirse por inódita el sujeto de los medios del objeto, estamos ante el llamado tentativo. Conviene recordar finalmente que la tentativa no se castiga cuando se da relación con la falta, ya que conforme a lo dispuesto al número 2 del artículo 394, solo se castigan las faltas consumadas. La participación criminal y formas de participación, autoría y complicidad. En la ejecución de un delito puede intervenir una sola persona o pueden intervenir varias personas. Porque cuando intervienen varias personas hablamos de participación criminal. En los casos de participación criminal se plantea el problema de determinar si cada uno de los intervinientes ha participado, y así nos hace saber el artículo 31, que lo hace saber como una complicidad. Los que toman parte directa en la ejecución del hecho de la autoría propia o autoría ejecutiva incluye también la coautoría siempre que se cumplen con los requisitos de tomar parte directa en la ejecución del hecho. Número 2, los que fuerzan autoría mediata o induciente directamente a otros a ejecutarlo. Los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el que no se hubiera efectuado, se le llama como cómplice necesario. Vamos a distinguir lo que es las diferentes formas de auditoría. Tenemos lo que es la autoría propia o ejecutiva, ya que esto nos agrupa a todos aquellos que se toman parte directa en la ejecución del delito. Nos encontramos aquí con las clases distintas de autor. Está lo que es el autor principal, que es el que realiza propiamente la acción expresada por el verbo. Tenemos la autoría mediata. Se habla de una autoría mediata en todos aquellos casos en que una persona por diversos motivos se vale de otra como un instrumento para ejecutar un delito. La autoría mediata se daría conforme a nuestro Código Penal en los casos que se fuerza otro directamente a ejecutar un delito usándolo como un instrumento. Tenemos lo que es como siguiente forma de autoría, la inducción. ¿En qué consiste? En persuadir a una o varias personas a que cometan el mismo delito determinado. En la inducción, como dice, se dan dos voluntades. El inductor e inducido debe querer el mismo acto incriminado, pero que en forma distinta, el primero como acto ajeno y el segundo como acto propio. Tenemos lo que es la complicidad necesaria como otra forma de autoría, y nos habla la complicidad necesaria, que la complicidad no es una autoría. En sentido estricto, la complicidad es cooperación al auxilio, ya que se presta a los autores en la comisión de un delito, pero cuando con la cooperación al auxilio es necesariamente que sin ella el delito no podría producirse. Nuestro código establece que debe castigarse a título de autoría y no a título de complicidad. La complicidad simple o necesaria es otra forma de la forma de autoría. Conforme a nuestro artículo 33 de nuestro Código Penal,
Son cómplices los que se hayan comprendidos en el artículo anterior. Ya que de acuerdo a este artículo, para que uno participe se clasifican como cómplice y debe reunir los siguientes requisitos. Tenemos que no sea autor, por eso no es cómplice, el cómplice es necesario. Y número 2, haber cooperado a la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos. Tenemos lo que es la llamada participación negativa. ¿Y en qué consiste? En tener conocimiento de que se va a ejecutar o está ejecutado un delito y no hacer nada para evitar su comisión no puede considerarse como complicidad conforme a nuestro Código Penal. Tengamos en cuenta en relación con la participación delictiva del párrafo 33 del artículo, en lo que dice que el cómplice que no haya querido cooperar, sino es un acto menos grave que el cometido por el autor, ya que será igual castigado, solamente que en razón del acto pretendió ejecutar. Y además el artículo 34 del Código Penal regula la participación de los llamados delitos de muchedumbre. Presupuestos o principios que debe observar en torno de la participación criminal. Toda participación criminal gira en torno de dos o más principios. El principio de unidad del título de imputación y el principio de accesoriedad. Como el principio de unidad del título de imputación, todos los participantes deben ser condenados por los mismos delitos, ya que si varias personas participan en la misma comisión de un delito o homicidio, de hurto o robo, todos los participantes deben ser condenados como partícipes del delito de homicidio. Conforme en el principio de accesoriedad, la conducta del partícipe será siempre la accesoría de la conducta del autor principal, ya que la accesoría puede ser mínima cuando la responsabilidad del partícipe se hace depender de que el autor principal realice una conducta típica. No estableciendo en nuestro Código Penal dicha distinción entre autores y partícipes, no podríamos decir que la conducta de los partícipes es asesoría de la conducta de los autores, sino que, como hemos dicho, la conducta de los participantes es asesoría de la conducta del autor principal. Otro principio que debe aplicarse, pero no solo en el caso de los coautores, es el principio de imputación recíproca, conforme el cual la aplicación a uno de los coautores en la relación con las formas e aparición del delito, ya que es aplicable también a todos los demás coautores siempre que estén comprendidos en el acuerdo, previo que por la regla general debe existir en los casos de coautoría o ejecución junta, ya que los delitos que se comentan fuera del plano o acuerdo previo no quedan sujetos a la aplicación de este principio. Muchas gracias y bienvenidos a este podcast.